A ver, Mariana, bueno, en primer lugar, agradecerte por el tiempo, espacio, no sé qué tan abultada agenda, pero igual gracias. A ver, básicamente el tema central de la entrevista, cual va a abordar las distintas interrogantes en el día de hoy, es básicamente lo celos, que seguro de repente has podido leer o tienes un concepto personal, o ya sea, digamos, algo académico, ¿no? Pero primero quería preguntarte eh, cómo tú percibes, o mejor dicho, qué concepto tienes de los celos. Creo que a veces los celos, como lo relaciono con el estrés, ¿ya? En un primer momento, porque el estrés, cuando se habla de estrés, se menciona dos momentos, pues, ¿no? Un estrés positivo que te ayuda a motivarte a seguir adelante y saber por qué cosas tienes que avanzar. Y por otra parte, el estrés que causa consecuencias a nivel psicológico y fisiológico, ¿no? Claro, es la aceleración cardíaca, ¿no? La sudoración. Entonces, ese estrés ya se vuelve una ansiedad hasta el punto de poder evitar situaciones cotidianas. Entonces, creo que los celos va también en ese sentido, que hay, no es que sea un celos positivo ni negativo, sino que ya son celos, ¿no? Para no desviar. Por una parte, hay tipos de celos, creo yo, que están correlacionados con varios aspectos de crianza, de familia, de sociedad, pero una de las principales que lo vemos reflejado siempre es ese apego inseguro que lo demostramos cuando llegamos a formar relaciones sociales. No necesariamente con una pareja, sino también con un amigo o una amiga. Dado es el caso de que a veces sienten esa inseguridad de perder a la persona. Entonces, inconscientemente o consciente también, causa un maltrato psicológico. Entonces, creo que los celos puede definirse, o desde mi punto de vista, puede llegar a ser malo. Puede llegar a ser malo porque dañaría la integridad de la propia persona en cuanto a sus relaciones interpersonales y también a quienes le rodea a esa persona. Es decir, de qué forma esta persona X está interactuando con la otra persona. Dado es el caso que a veces los celos, perdón, nubla, o mejor dicho, evita que tú logres afrontar tu realidad con tu razonamiento lógico o en todo caso tu pensamiento crítico. Entonces nublas totalmente tu área prefrontal, que es el área terciaria del cerebro, en las cuales nosotros llegamos a comprender grandes capacidades y situaciones que nos suceden cotidianamente. Entonces puede llegar a ser, se podría decir, una actitud conjunto con una emoción que es muy primitivo. Es decir, es que es algo que el ser humano lo va a sentir, sí, y creo que siempre lo va a sentir, pero hay formas en la cual vamos o tenemos en realidad que afrontarlo, porque la inseguridad se puede también ver como el miedo, ¿no? Porque atrás de una inseguridad hay un miedo y es natural sentir miedo. ¿Qué no es natural? Lo natural no es que este miedo impida de que tú puedas hacer ciertas actividades, puedas hacer cosas que quizás, ¿no? A nivel también emocional, ¿no? Puedas expresar tus emociones, porque a veces la inseguridad, que es consecuente de los celos, trae ansiedad en uno mismo. Entonces, de esa forma puede afectarnos, creo yo. Creo que lo veo más por un punto negativo que positivo, porque yo también escuché sobre eso de la envidia sana. No sé si habrás escuchado alguna vez. La Sí. envidia sana de que, por ejemplo, ¿no? Mi profesor, wow, este profesor ya terminó su carrera, es doctor, ¿no? Wow, quisiera ser como él, ¿no? Pero, o sea, no un sentido de que quiero ser él, sino quisiera, ¿no? Quisiera tener ese doctorado, esa titulación, esa experiencia, pero dejamos de lado de que no necesariamente vamos a ser él, ¿no? O ella, a quien admiramos. Entonces, de esa forma, se evidencia esa envidia sana, se podría decir, ¿no? Que admiramos.
Pero creo que más que envidia sana es una admiración, ¿no? Creo que es una admiración y a veces uno lo confunde con celos. Creo que los celos ya sería algo negativo porque estaría afectando en todo nivel, pero no me refiero a que sea una emoción negativa, sino me refiero a de que esta emoción de no saber controlarlo o no saber manejarlo, vas a poder afrontar situaciones negativas y emociones que se van a volver en sentimientos a largo plazo, dado es el caso de las personas que tienen TOC o las personas que tienen ansiedad o alguna psicopatología que le afecta a nivel cognitivo, a nivel emocional y también a nivel personal, bueno, que ya tiene que ver con algo psicológico, ¿no? Cómo afrontas las situaciones cotidianas. Entonces creo que por ese punto o por ese lado, yo puedo entender los celos, ¿no? A lo largo también de mi vida, aunque no es tan larga, pero sí lo logro comprender más o menos así, porque sí he tenido compañeros, amigos, ¿no? En las cuales tienen otras características que yo, ¿no? Son diferentes a mí. Y eso creo que le hace más, o sea, es más enriquecedor en el mundo, porque cruzarme con alguien igual a mí, no, creo que no lo voy a tolerar como tal. ¿Por qué? Porque perdería mi identidad, pues, y al perder mi identidad no sería, no sería yo, Mariana, sino ya habría dos Marianas. Entonces, creería que por un lado, no podría desarrollarme como persona frente a todo, ¿no? Las relaciones sociales. Entonces, creo que de esa forma va. Es necesario manejarlo, creo yo. Y a veces un síntoma, bueno, en realidad signos, porque a veces los signos nos dicen más que a veces un síntoma, que es un poco complicado. Es a través de las expresiones, ¿no? O el comportamiento no verbal, las famosas expresiones corporales, ¿no? Dado es el caso de que las miradas perdidas, la lengua, los propios labios, ¿no? Los ojos también, porque los celos no es algo que necesariamente se exprese con algo verbal, sino también se expresa con algo gestual, ¿no? Gestual que creo que la mayoría del mundo en realidad expresa más con lo gestual que con las palabras como tal. Porque a veces, como sabemos y conocemos también por la carrera, no necesariamente uno dice lo que siente, ¿no? A veces su cuerpo manifiesta otra cosa. Entonces, por esa parte creo que debemos entender también los celos. Bien, hablando justamente de entender, y es una pregunta o la siguiente pregunta que te voy a plantear lo he visto en investigaciones y todavía planteado por un psicoanalista, Sigmund Freud. Te lo planteo eh, de manera así breve. ¿Crees que crees que los celos son una prueba de amor? Creo que más que una prueba es un reto. Bueno, sí, tiene que ver algo así, ¿sabe? Y lo entiendo, y creo que sí, desde un punto de vista cognitivo-conductual que se pueda aprender. Por ejemplo, hay personas que tienen psicopatologías presentes en su propia vida, pero eso no va a impedir que formen relaciones, ¿no? Me refiero a una relación amorosa, una relación amical, donde pueda sentir confianza. Tal es el caso como las personas que tienen ansiedad. Muchas de las personas que tienen ansiedad sienten que nunca van a ser amados o nunca, o no necesitan, perdón, que no merecen ser amados o no merecen ser respetados, hasta el punto de que estas personas inconscientemente arruinan lo que construyen o lo que tienen. Entonces creo que es un reto, pero este reto no se debe comprender como un soporte, ¿no? En un sentido de aguantar los maltratos psicológicos, aguantar o tolerar, en realidad es la violencia, ¿no? La violencia que ya va a un lado más extremo. ¿Por qué? Porque un amigo o una pareja basta para construirte, ¿no? Para apoyarte y sobre todo para avanzar juntos, porque la idea no es que uno avance y el otro se quede, sino que paralelamente
los dos avancen, pero no en el mismo grado, evidentemente, porque si se habla de igualdad, estaremos diciendo que estamos frente a dos personas con las mismas capacidades, y no es así. Bien sabemos que todos somos diferentes y que todos vamos a lograr diferentes objetivos, pero es el objetivo que uno se plantea. Entonces, creo que llega a ser un reto los celos, porque las inseguridades pueden replantearse, pueden cambiarse y sobre todo pueden llegar a afrontarse. Evidentemente a través de un acompañamiento profesional, ¿no? Porque a veces uno llega a creer de que es superhéroe de la persona que quiere o ama, en sentido de que yo lo voy a ayudar, yo lo voy a guiar, él va a cambiar por mí o ella va a cambiar por mí. Y a veces creemos tanto en que vamos a cambiarlo o cambiarla y dejamos de ser nosotros mismos y nos perdemos en el camino, hasta el punto de crear tantas expectativas de mejora para la persona que a veces la que está empeorando emocionalmente o psicológicamente es uno mismo. ¿Por qué? Porque las expectativas se vuelven tan grandes y cuando no se llegan a alcanzar, uno delimita sus pensamientos y se derrumba emocionalmente, en un sentido que llega a sentir tristeza. Por eso creo yo que llega a ser un reto, pero no llega a ser una responsabilidad, en un sentido de que no necesariamente vas a acompañar a una persona que no desea un apoyo, ¿no? Sino que también reconocer ese límite o sea, tú como persona. Pero ya de ahí más allá, creo que si las personas están dispuestas a mejorar y sobre todo a estar acompañadas en ese proceso, sí se vuelve un reto. Y a veces como amigos o como pareja nos sentimos responsables de eso, sin querer queriendo. Por más que nos digan que no, tú no debes hacerlo, oye, ¿cómo lo vas a hacer? No seas tonto, ¿no? Ya te das cuenta, por ejemplo, ¿no? Esa persona es alcohólica, siempre toma todos los días, ¿cómo vas a estar con él o con ella? Y uno llega a tender a creer expectativas y se sesga, pues. Y cuando se sesga hay ese problema, ese famoso sesgo donde se afronta dentro de tus pensamientos, que nubla totalmente tu razonamiento lógico y pensamiento crítico, que impide que veas el peligro. Tal es el caso de varias noticias que vemos hoy en día, que parejas terminan muertas o en todo caso violentadas de repente en una esquina por una apoyada, una discusión, y a veces creemos que lo vemos, lo romantizamos, ¿no? Y normalizamos esas conductas en un sentido de que, sí, la pareja se tiene que apoyar, la pareja tiene que estar ahí, por más que si te celas porque te quiere, es un reto, tienes que afrontar. Entonces, a veces uno crea esos sesgos cognitivos y que lamentablemente demoran mucho para poder superarlos o superarlo en todo caso. Y por eso es que hay esta problemática, ¿no? De las relaciones tóxicas, la dependencia emocional. Entonces ahí surge se podría decir, esa gran problemática social y psicológica donde viene la violencia en general, tanto para hombres como para mujeres. Porque cuando uno llega a amar o querer a alguien, eso llega a ser independiente de las situaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a sentir eso, primero como una emoción, luego como un sentimiento, y primero cuando es una emoción, uno nubla totalmente los peligros. Y cuando nublas totalmente los peligros, te vuelves vulnerable ante cualquier circunstancia. Entonces creo que hay una línea bien fina, así bien, que divide a los celos y considerarlo como un reto y considerarlo como una dependencia. Y hay que saber diferenciarlo. Por ejemplo, creo que algo que siempre mantengo ahí en mente es que uno debe saber respetar los límites de otro. Por ejemplo, ¿no? Yo duermo a las 8 de la noche y si un chico me invita a salir a las 8 y yo le digo que no puedo y me dice por qué y yo le digo porque duermo a esa hora y el chico se ríe, en vez de respetarlo y entenderlo, me estoy dando cuenta que probablemente en un futuro no comprenda las cosas que yo tenga que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque son los límites que yo me propongo. Al igual que hacer ejercicio en la madrugada, por ejemplo, ¿no? Haces ejercicio
tu pareja o tu amigo tiene que respetar que en ese tiempo tú estás haciendo ejercicio. Entonces, mientras uno respete esos límites o esa rutina que tú tengas, vas a poder comenzar a entender con quiénes estás conviviendo y quiénes son los que en realidad llegan a respetar las cosas que tú haces, ¿no? Eso también es entendido como las culturas, costumbres, tal es el caso de muchas religiones, ¿no? Que se practica hoy en día y que a veces uno no llega a comprenderlas, pero por más que no llegue a comprenderlas, es necesario la asertividad, tratar de llegar a la otra persona no tanto por sus creencias o sus culturas, sino ver más allá de su esencia, ¿no? Cómo es esta persona, cómo se desarrolla frente a otras, ¿no? Ese respeto, esa asertividad, esa empatía, que a veces a muchos nos asombra, ¿no? Nos asombra que una persona sea muy empática. Y eso también tiene que ver mucho con la idea de celar o que los celos es bueno, ¿no? Pero creo que se vuelve un reto, pero no está tan lejos de volverse también una problemática social que te va a afectar en todo, a nivel emocional, a nivel económico, hasta a nivel de familia, porque los padres, bien se ha visto grandes estudios en los últimos años y hasta ahora, de que la familia influye mucho, por más que uno no quiera aceptar ese rol o esa responsabilidad, a veces deja de lado esa posibilidad de que uno pueda llegar a enseñar esa inseguridad o en realidad mostrar inconscientemente al niño o niña en su desarrollo. Creo que de esa forma podría verlo. Eh, ¿Tú qué con crees, respecto Jerry? a... No, no, yo creo que cada una de las cosas que has mencionado creo que tiene sentido con los distintos artículos, ¿no? Mientras que unos más lo describen como eh, un requisito para poder creer que te quieren, y tal ha llegado al extremo de que algunos terapeutas han llegado o han tenido testimonios de consulta de que hablan de la otra pareja diciendo que no las aman y teniendo como argumento de que porque no la celan. Llegan y se ha llegado a ese extremo en ese caso, porque también seguro que dentro de todo se ha formado como un mito, ¿no? Dentro del amor, que puede ser aparentemente como un requisito para saber si uno quiere o no quiere a la persona cuando, cuando eso no es normal, ¿no? De que no haya, eh, que no se sobrepase justamente los límites que tú mencionabas, ¿no? Porque uno puede suponer a veces, ¿no? Pero a veces no es bueno dejarlo en su posición, sino preguntar también lo que yo creo, ¿no? Eh, ahora, justamente y también leyendo un poco de esto de tanto de los varones como de las damas, eh, ¿qué consideras tú? ¿Que hay más celosos o celosas? Para serte sincera, no he revisado una información ya Ujú, estadística sobre eso. No ujú. podría decir si te voy a emitir un juicio ahorita o un punto de vista sería en base a mi experiencia. Y, y en base a mi experiencia es un poco subjetivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no he estado rodeada de muchas personas, pues, ¿no? Pero sí te puedo hablar de pequeños grupos con los cuales he interactuado. Por ejemplo, ¿no? Cuando estaba en mi etapa secundaria, este, sí veía que las mujeres, mi grupo de compañeras, tenían muchas inseguridades, ¿no? Sí mostraban sus celos y eran muy evidentes. La, notaba que las mujeres lo, lo decían como lo mostraban, sus comportamientos, en el sentido de que cuando estaba celosa, ¿no? O dada la cuestión que sentía celos, le decía, le decía, pero no en el sentido de que estoy celosa o me siento insegura, sino en una orden, ¿no? Oye, tienes que bloquearla. Oye, tienes que dejarle de hablar. Oye, ¿por qué le escribes? Entonces, ya no se volvía una conversación asertiva, una conversación para solucionar la problemática, sino se veía una conversación de orden y recepción, pues, ¿no? Por parte del hombre. Y lo que veía por parte de los hombres en la secundaria era de que sí sentían celos,
pero no lo expresaban, como que se cohibían, como que se podría decir que reprimían la emoción. He llegado a tener algunos compañeros que sí han sido de mi confianza y me han comentado cuando estamos evidentemente cerrados en un cuarto, se podría decir, ¿no? O sea, en una reunión entre él y yo, conversando así personalmente, algo muy personal, donde me decían que sí, sentían de que, ay, que probablemente la pierda porque hay otra persona, ¿no? Y que no sabía qué hacer, no sabía si decirle o no decirle. Pero yo le decía, ¿y por qué no le dices, no? Que sientes eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, algún día se va a enterar y tú también lo sabes. Decía, no, ¿cómo le voy a decir eso, no? Yo no soy así. Entonces, como que también depende mucho de la personalidad, no tanto del sexo, creo yo, porque cada uno se va desenvolviendo de diferentes formas y tiene distintas formas de expresarse. Pero en esa etapa yo percibí que los hombres, perdón, las mujeres llegaban a denotar más los celos en contraste de los hombres, que sí lo sentían, pero lo reprimían. Lo reprimían, bueno, yo lo vi de esa forma, que lo reprimían y que solo lo guardaban en sí mismos, o en todo caso, lo mostraban a través de disgustos. Los disgustos se mostraban a través de algunas miradas, que sí me daba cuenta que a veces lo denotaban o lo daban a conocer. De ahí, cuando ya iba terminando la secundaria, recuerdo haber visto el mismo panorama, porque ya entraba a la universidad y sí veía que las mujeres se desenvolvían un poco mejor que los varones a nivel de habilidades blandas. Y los hombres tenían un poco de dificultad. Y me imagino que se deben a diferentes factores, no necesariamente a una psicopatología o al contexto, ¿no? Porque hay hombres que yo he conocido que sí son introvertidos, pero son unas personas muy amigables y llegan a tener grandes temas de conversación. Y la conclusión que llegué también a tener es de que el hombre, como la mujer, los celos o inseguridades que puedan sentir es independiente del sexo, sino que estas van a depender de qué forma han sido instruidas, de qué forma están siendo estimuladas, de qué forma también se están construyendo y también cuáles son los objetivos o metas que se están cumpliendo. Tal es el caso que cuando conocí a una amiga, veía de que los celos que mostraba no era tanto un, se podría decir, era un celo, ¿sí? Bueno, sí era un celo notable. Bueno, yo lo pude percibir, pero a veces veo que los hombres a veces no pueden percibir que una persona está celosa de otra, que me parece un poco difícil porque yo lo noto más con las expresiones faciales, corporales. Pero quizás los hombres con quien yo he convivido o he vivido con ellos, bueno, perdón, o he hablado así, este, como que no le daban tanta importancia al comportamiento, ¿no? Al comportamiento gestual, a cómo una mujer o un hombre puede mostrar su alegría o su tristeza. Entonces, yo detrás de todos esos celos que vi o que he percibido, veía tristeza, mucha tristeza por el sentido del miedo, pues, ¿no? El miedo de perder a esa persona. Y a veces este miedo se vuelve tan grande que uno no sabe que está dando indicios a terminar una relación. No me refiero a una relación solo amorosa, sino también de amistad. Porque también he tenido experiencias donde sí me han celado por unas amigas cuando conocía nuevas amistades. Y entonces yo me ponía a pensar y decía, ¿qué? O sea, nunca en mi vida me había pasado a mí, por ejemplo, ¿no? Que una amiga me cele por conocer una amiga o por tener una nueva amiga. Y luego me di cuenta, ¿no? Ya hablando con la persona, de que esa inseguridad se veía por experiencias, pues por pérdidas que uno ama, dado es el caso de que hay episodios traumáticos que uno no entiende,
que una persona ha sufrido o ha pasado. Por ejemplo, ¿no? La pérdida del padre, la pérdida de la madre. No me refiero a algo tan físico, sino también algo emocional. Cuando uno es niño o niña, crece, ¿no? Crece con la familia, que no necesariamente llega a ser funcional. Puede vivir con padre y madre, pero no necesariamente padre y madre cumplen su rol, sino que hay una negligencia de por medio, hasta el punto de que el niño o niña se siente apartado de la familia. Es el caso de que no se identifica con el padre, no se identifica con la madre, y esto repercute en la adolescencia, en que llega a ser una etapa crítica para la construcción de la personalidad. Y es cuando uno llega a desenvolver estos tipos de apego, ¿no? ¿Por qué? Porque es una etapa donde uno llega a tener cambios a nivel fisiológico, psicológico, físico también. Y es donde más despierta este interés por el otro sexo o en todo caso por otra persona. Dado es el caso de que en la adolescencia uno percibe y cree que tener enamorado o enamorada llega a ser un objetivo. Es como que todos llegan a creer que esa es la meta. He llegado a la etapa donde, por ejemplo, donde dicen, sí, todos deben tener enamorados o enamoradas, y es así, y es así, ¿no? Pero cuando llegan a tenerlo, creen o te muestran lo aprendido. ¿Qué es lo aprendido? Lo aprendido es lo que traen de casa, ¿no? O lo que traen también a través de lo que han sido estimulados, tal vez el caso de series, películas, doramas, ¿no? Que a veces eso crea ciertas expectativas del hombre ideal, de la mujer ideal. Y cuando crea eso al niño, adolescente o en todo caso adulto también, sesga en un sentido de que va a encontrar al hombre perfecto o a la mujer perfecta. Y cuando creemos de que vamos a encontrar un hombre o una mujer perfecta, ahí es cuando sufrimos. Ahí es cuando nos sentimos tristes y nos decepcionamos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y la película o la serie o lo que te guste, ¿no? Un libro también, no es la realidad. Y a veces nos cuesta aceptarlo. Nos cuesta aceptarlo, ¿por qué? Porque ya estamos acostumbrados a vivir de esa mentira tan bonita que está oculta en un libro, ¿no? O tal vez oculta en una serie, una película. Entonces, de esa forma, creo que uno va desenvolviéndose y conociendo también a la persona. Y llega a ser un gran reto porque no necesariamente llegan a ser responsables el 100% estos jóvenes de su conducta. ¿Por qué? Porque no llegan a reconocer o saber de que ha habido factores que han influenciado para que tú llegues a ser lo que eres ahora, pues, ¿no? Seas una persona insegura, seas una persona segura de sí misma, o seas una persona radical, ¿no? De que me cierro en mis emociones y no lo expreso, lo reprimo. Siento inseguridad, por ejemplo, ¿no? Es como si yo tuviera a mi pareja y yo siento tanta inseguridad que, ¿cómo demuestro yo mi inseguridad? Lo demuestro a través de forzar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿no? Le doy órdenes, ¿no? Algunos dicen que se parece a su mamá, ¿no? Porque le ordeno, le digo, haz esto, haz el otro, haz esto, haz el otro, pero tras esa autoridad que uno puede mostrar frente a su pareja o frente a su amigo o amiga, detrás de eso hay un miedo. ¿Por qué? Porque siente que al no controlarlo o no controlarla, va a perderlo, va a perderlo o va a perderla. Y y eso es parte de la ansiedad, porque cuando una persona siente ansiedad, quiere controlar todo. Quiere controlar al amigo, quiere controlar al papá, quiere controlar todo lo que está en su entorno. Cuando en realidad la ansiedad llega a ser un proceso donde uno debe entender de que hay cosas que no vamos a controlar. Y eso es un proceso de aprendizaje, creo yo, que también se debe al reforzamiento que también uno da. Si bien es cierto, si hablaríamos también, acá interviene bastante lo que es inteligencia emocional, ¿no? También lo que es, bueno, aparte de la inteligencia emocional está la empatía, el reconocimiento de sí mismo. Entonces creo que si iniciamos con ese punto de partida de conocer, ¿no? Conocer a uno mismo,
conocerte, no solo en tu presente, ¿no? Como eres ahora, sino conocer las carencias que tuviste en tu infancia, conocer las carencias que tuviste en tu adolescencia, saber de que papá, mamá no estuvo contigo en la infancia o en la adolescencia, no estuvo contigo, y saber que de repente tuviste una desilusión amorosa, eso va a ayudar a reconstruir tu niño interior o tu niña interior. Creo que de esa forma uno puede llegar a construirse y poder reconocerse y saber por qué soy así ahora, ¿no? Porque a veces uno cree que es así porque mi pareja me terminó ayer y me engañó 10 veces. Soy así por él, soy así por ella, pero no vamos al trasfondo, ¿no? ¿Qué es el trasfondo? ¿Cómo fuiste de niño, de niña? ¿Cómo fuiste criada? ¿De qué forma tus amigos de inicial quizás te hicieron creer de que ver Spider-Man es lo más adecuado y que ser un hombre Spider-Man, ser un hombre caballero o ser un hombre que se deja llevar por ciertas cosas, va a hacerte más hombre, va a hacerte más mujer? Entonces, de esa forma se crean ciertos mitos, creo yo. Y quién es, o sea, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Quién es el gran responsable de guiar esto, a esta nueva generación o nuevas generaciones? En realidad, la respuesta es inmensa, hasta puede abrirse un gran debate, pero creo que la más sólida y de las respuestas es la familia. La familia es un gran sistema por la cual uno va a desarrollarse. ¿Por qué? Porque encontrar esos factores de apoyo, un niño va a poder crecer con mayor seguridad. Y cuando ya sea adulto, va a reconocer que cuando alguien te está presionando a hacer algo que no te gusta, vas a saber que eso es violencia, vas a saber o vas a reconocer de que esa es una persona, de que probablemente quiere controlarte y manejarte o manipularte a su gusto, ¿no? Y de esa forma también una persona va a poder apartar a las personas que le están haciendo daño. Y tal caso de que no se va a sentir el superhéroe de la historia. ¿Qué es el superhéroe de la historia? Creer que vas a poder ayudar a todas las personas que tienen ciertas dificultades para poder relacionarse, cosa que no es así. Y lo sabemos muy bien también por la carrera, de que a veces también como profesionales, en un futuro de llegarlo a ser, no necesariamente vamos a cumplir todos nuestros objetivos de, por ejemplo, ¿no? Intervenir a todos y que todos salgan bien. Sí es un gran objetivo, sí lo deberíamos hacer bien, pero a veces no solo depende del especialista, depende de quién está alrededor también del paciente, del evaluado, quiénes son los factores de apoyo y también mucho del paciente, mucho. Entonces creo yo que de esa forma podríamos ir ya viendo cómo los celos también van construyéndose, ¿no? Y de qué forma podría ir determinándose ciertas conductas, porque a veces uno no cree que las conductas pueden predecirse, creen que es algo de brujas, ¿no? De que, ya tú eres bruja, ¿por qué? Porque tú sabes que si hoy día yo, por ejemplo, no tendí mi cama, mañana no voy a llegar temprano al trabajo. ¿Por qué? Porque si no puedo con un deber tan simple de tender mi cama, que es de casa, es de crianza, ¿cómo voy a cumplir un deber, una normativa en una empresa? Probablemente llegue temprano, pero no llegue con las condiciones que me exige la empresa. ¿Qué son las condiciones? Capacidad, atención, concentración, disponibilidad de trabajo. Entonces, es una gama de conjuntos que influyen en uno, creo. Bien. Y otra cosa que también te quería, digamos, acotar dentro de lo que mencionas, creo que también un poco de cómo se suscita los celos es cuando entramos en comparativa, ¿no? Cuando entramos en esa autotortura o autocastigo en comparación con otra persona, y eso justamente es lo que decías antes, ¿no? Somos personas únicas, tenemos diferente capacidad o diferentes habilidades, ya sea sociales o blandas. Eh, pero ¿crees que también esto del autocastigo, de la comparación con los demás, crees que sea algo más que se forme dentro de la sociedad?
o crees que va más con el estilo de crianza? Sí, creo que es los dos, pero Ujú, ¿sabes dónde más? En el colegio. ujú, En el colegio o donde, sí, en el colegio, en el jardín, en la universidad, pero más en el colegio. ¿Por qué el colegio? Porque aunque no creamos, más aquí en América Latina, los profesores tienen un gran rol, una gran responsabilidad, no solo en enseñar, ¿no? No solo en brindar conocimientos a un nivel de memoria. ¿Qué es memoria? Ir al salón, sentarte, dictar, irte. Ir al salón, sentarte, dictar, irte. Te pregunta el alumno, mira tu libro. Te pregunta otra vez el alumno, mira tu libro. Entonces, ¿qué clase de profesor está dictando la clase? Esa es la pregunta que a veces uno se hace. Pero la diferencia radica en un profesor que deja ser, ¿no?, el que tiene el conocimiento y construye el conocimiento en base a los alumnos. ¿Qué es la construcción en base a los alumnos? En base a los alumnos es que los alumnos siempre vienen con dudas cuando están en primaria. Cuando se destruyen estas dudas, estas inquietudes, estas famosas preguntas de niños que hasta ahora lo vamos a ver, por ejemplo, ¿no?, la famosa pregunta que dice, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué ese es rojo? ¿Por qué tus ojos brillan? ¿Por qué usas lentes? ¿No? Esas preguntas de que a veces nos reímos y decimos, este niño es tonto, ¿no? ¿Cómo no va a saber que el cielo es azul? O sea, y a veces uno como adulto dice, ¿verdad, no? ¿Por qué el cielo era azul? Ya me olvidé. ¿Cuáles son los componentes que contiene? No sabe. Entonces, la curiosidad es un gran factor para el aprendizaje y que se ha estudiado por varios neurólogos, pero también se ha estudiado por varios neuropsicólogos. Tal es el caso que justo estaba viendo un video donde una neuropsicóloga mencionaba sobre el proceso de aprendizaje y de qué forma el alumno puede estar influenciado en su desarrollo de personalidad. Por ejemplo, ¿no?, ella mencionaba de que en un primer momento los alumnos hay que reconocer de que uno pasa más tiempo en el colegio que en la casa. Ahora en pandemia no, pero anteriormente, antes de pandemia, ¿cuántas horas se estaba en el colegio? 4, 5, 6, sin mencionar las horas que te reunías para un repaso, para tus amigos, ¿no? Para hacer la tarea. Entonces, ¿qué pasa? Viene el profesor y condiciona a los alumnos. ¿En qué sentido? En un sentido de que genera competitividad, en que uno es mejor que el otro porque memorizó. Uno es mejor que el otro porque cumplió la tarea de la forma que yo quiero, ¿no? El profesor, que yo quiero. Y nunca va a ser así. ¿Por qué? Porque el profesor va a tener un conocimiento teórico, claro, pero el alumno va a venir con un conocimiento construido. Es decir, que en base a la teoría, él va a aprender. Entonces, a veces los profesores llegan a condicionar a los alumnos a la competencia y no a la creatividad. Y la creatividad es algo que hasta ahora ya no solo crea dinero, ya no solo crea dinero, porque vemos que los grandes millonarios y billonarios del mundo son creativos y muchos de ellos ni siquiera han terminado la secundaria, ¿no? O ni siquiera han asistido a una universidad prestigiosa. Simplemente su creatividad les impulsó a ser lo que son hoy en día. Habrán tenido suerte, unos dicen. Otros dicen que probablemente sea un manejo de mano, en un sentido de que ha sido apoyado por figuras que han sido muy reconocidas en su época, ¿no? Pero más allá de eso, rescatando la creatividad, creo que por ese lado uno llega a condicionarse cuando está joven o cuando está niño, porque los profesores o profesoras generan en el alumno de que tienen que aprender cuánto es uno más uno, pero no preguntarse por qué uno más uno es lo que es. O en todo caso se enfocan en lo que puede traerte el niño a clase, más en quién o qué niño o qué tipo de niño está viniendo a clase. Tal es el caso de la personalidad, pues, ¿no? Hay alumnos que van a mostrarte su yo de verdad y hay alumnos que no,
que van a ocultar los problemas en casa. Y es más difícil trabajar con el segundo. ¿Por qué es más difícil? Porque es un niño que probablemente no ha desarrollado la comunicación. No necesariamente tiene un problema de lenguaje, pero sí tiene un problema en comunicar sus sentimientos. Entonces, cuando ya se desarrolle más adelante, esas emociones no van a poder ser expresadas adecuadamente y va a necesitar de un profesional de salud, pero de repente la persona no lo reconozca. Entonces, creo que desde un campo educativo influye bastante esta idea de competencia, de competir, competir, competir. Y a veces minimiza el trabajo de otro, en un sentido de que hasta los propios padres se la creen. Por ejemplo, ¿no? Hay casos donde los niños hasta ahora viven estresados con la idea de ser primer puesto. Voy a ser primer puesto, primer puesto, primer puesto, primer puesto. Voy a tener 20, voy a tener 20, voy a tener 20. Pero, y los padres lo apoyan, ¿no? Dicen, sí, que mi hijo tenga 20. No, no, si traes 19, no, no me entres a casa, por ejemplo, antes, ¿no? No, ni me vengas, ni me muestres la nota. Ya, si jalaste, ya mejor ni me hables. Ya. No soy tu padre o tu madre. Entonces, ¿quiénes refuerzan esa idea de competencia? También los padres. O en todo caso los tutores, porque hay casos donde los niños no solo conviven con los padres, sino también conviven con abuelos, maternos o paternos, y ellos mismos también refuerzan. Pero no es que sea algo consciente, creo yo. También es por el tema de la ignorancia, que hay personas que ignoran de que es importante el ser de la persona más que lo que te va a dar. Es decir, más que su conocimiento, importa cómo esta persona se está desarrollando en su medio. ¿Por qué? Porque se ha visto que uno aprende más con las emociones. En otras palabras, ¿no? ¿Quién no recuerda, por ejemplo, ¿no? Su primer beso? De repente muchos algunos no le han tomado tanta importancia porque no sintieron una emoción tan fuerte, pero algunos sí lo toman en consideración. O la pregunta en realidad no llegaría a ser quién no recuerda su primer beso, sino quién no recuerda el beso que le gustó. Ese beso que le hizo sentir, ¿no? Algo, se podría decir a un nivel fisiológico, ¿no? Que las hormonas se alborotaron, empezaron a sentir nerviosismo por el cuerpo. Entonces, a veces uno aprende de esa forma, a través de las emociones. Y en realidad es muy notorio por la cual uno puede aprender de esa forma. Por ejemplo, recordar, se nos hace más fácil quizás recordar a los profesores quienes han sido más empáticos con nosotros o en todo caso han sido muy rigurosos en un sentido de que nos han gritado, nos han llamado la atención, que a recordar a profesores que solo venían y dictaban la clase y ni siquiera recuerdas una de sus clases. En cambio, al profesor que te cogió o en todo caso supo ver en ti algo que alguien quizás no vio, te das cuenta que sí puedes recordar que esa es una clase. De repente la clase no necesariamente de conocimiento, pero quizás una clase donde se rieron juntos y lo asocias. Y ahí viene el aprendizaje de asociación, donde, por ejemplo, el profesor cuenta un chiste relacionado a su tema. Entonces tú recuerdas por asociación y de esa forma vas aprendiendo. Y otro gran punto que también los profesores nos llegan a considerar es la idea del aprendizaje de los tipos de inteligencia, que bien sabemos que son diferentes. Garnet en su primer momento nos menciona que las inteligencias están divididas por varios factores, y más que factores, podría decirse por tipos, ¿no? En un primer momento podríamos hablar de la inteligencia, ¿no? Este razonamiento, de una inteligencia más lógica, más numérica. Entonces se puede ver o percibir de esa forma que el aprendizaje es diferente en cada uno y que una persona va a necesitar un apoyo emocional, ¿no? Más reflejado que en otro. Porque hay niños que llegan a ser muy independientes, pero hay niños que no. Y no necesariamente porque tenga una problemática, ¿no? Me refiero a una problemática a nivel fisiológico. Entonces creo que de esa forma uno va condicionando al niño, ¿no?
y ya cuando ya es grande, pues, ya crea esa idea. Aló, Y ahí creo que sí, porque también la universidad misma aló. nos llegan a comprender de esa forma, y que la competencia es buena. Pero sí es bueno mientras tú no te vas limitando solo en saber, sino también en aprender de ella y poder desarrollarlo. Creo que de esa forma podría verse. Como también en la idea en el aspecto de desarrollo de amistades, ¿no? Cuando tienes amigos. A veces uno cuando genera nuevas amistades, crea ciertas ideas sobre cómo son ellos, pero en realidad no está viendo quiénes son ellos verdaderamente, sino están viendo solamente lo que desean, ¿no? Por eso a veces dicen de que uno ve lo que quiere ver, pues, ¿no? Y no ve la realidad. Y por eso es necesario ver más las acciones que las palabras, porque mientras que estas no concuerden, es mejor ver las acciones, para que de esa forma también puedas reconocer. Entonces creo que de esa forma el sistema mismo educativo y también, bueno, aquí en el Perú, nos condiciona a ello, ¿no? A limitarnos. Tal vez el caso de, por ejemplo, a ingresar a una universidad nacional, solamente se ve el pensamiento de memoria, porque para prepararte en una universidad nacional hay que estudiar, hay que reforzar varios aspectos, pero no se preocupan por ese lado emocional, ¿no? Porque si bien es cierto, como universitarios también sentimos emociones y, no y tenemos diferentes tipos de emociones, desde la mayor alegría hasta la mayor tristeza y enfado, y una combinación de que luego se vuelve un sentimiento de estrés, se vuelve un sentimiento de angustia o un sentimiento de ansiedad, que ya se desarrolla y se puede mostrar a través de conductas. Entonces creo que va por ese sentido. A veces uno no llega a comprender la necesidad de presentar un plan, por ejemplo, de intervención o presentar condiciones para ingresar a un cierto lugar como universidad, colegio, instituto, cuando no llega a ver la necesidad hasta que realmente evidencia la problemática, ¿no? Y siempre se preocupan cuando los alumnos bajan de nota y se preguntan por qué, ¿no? Y ahí es cuando viene la labor del psicólogo también y también de los profesores, que es de instruir y guiar, ¿no? Porque por tanto tiempo y hasta ahora se sigue viviendo una gran ignorancia, ¿no? De dejar de lado esta idea de las emociones, los sentimientos, la construcción de uno mismo y cómo uno puede crear ciertas cosas en su medio y deja de ser uno y no asume responsabilidades. Y tal es el caso que muestran conductas antisociales, que no sienten cierto remordimiento, cierto rencor por decir ciertas cosas, y de esa forma creo que también puede afectarlos, ¿no? A uno mismo cuando tiene esta idea de competencia. Yeah. Sí, yo creo que todo viene en cadena, ¿no? Un poco desde casa, cruzando por la educación, cruzando por la misma experiencia que uno va viviendo, ya sea a nivel personal como también en la parte colectiva. Y bueno, ya cuando uno va creciendo también, va adquiriendo también sabiduría, ¿no? Ya sea para bien o para mal. Uh-huh. Puede, puede ir pasando. Y justamente entrando ya en un tema un poco más profundo de los celos, ¿crees que este tema, crees que es un punto de partida que nos puede llevar a la violencia? Creo que sí, como te comentaba anteriormente, creo que algunos signos que nosotros podemos percibir Ujú, pueda reflejar ese tipo de comportamiento de una persona. Por ejemplo, hace un momento hablábamos sobre que los celos es un reto, ¿no? Y sí, sí es un reto cuando hay disposición de ambas personas, en un sentido de que, por ejemplo, ¿no? Mi amiga hoy se sintió un poco mal. ¿Por qué? Porque yo conocí una nueva persona. Y al conocer a una nueva persona, ella se siente mal, pero no me lo dice. No me dice, Mariana, me siento mal, sino me dice,
Mariana, ¿por qué te hablas con esa chica? ¿Quién es ella? ¿De dónde la conoces? ¿De dónde vino? ¿Desde cuándo se habla? ¿Qué tiempo se habla? ¿No? Entonces ahí vienen las preguntas, esas preguntas. Y más bien de atacar, ¿no? Atacar esa emoción negativa que está afectando a la persona, atacamos a las preguntas que nos hacen. ¿Y cuáles son las preguntas que nos hacen? Ese reforzamiento de inseguridad, ¿no? Y decimos, pero tú quién eres para decirme qué debo hacer, pero tú quién eres para decidir sobre mi vida, ¿no? Ya, pues es mi amiga y a ti qué te importa, ¿no? Entonces ahí viene esa problemática, ¿no? De que uno no llega a empatizar con la otra persona. Y al no llegar a empatizar con la otra persona, no llega a entender la problemática que puede estar viviendo probablemente. Tal es el caso de que, por ejemplo, ¿no? Detrás de esa amiga probablemente hay una inseguridad, haya habido un desapego familiar, haya habido ciertas conductas que le han llevado a ser lo que es hoy en día. Entonces la pregunta no sería, ¿tú quién eres para decir qué debo hacer con mi vida? Sino, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Quieres conversar sobre ello? ¿No? ¿Te afecta algo? Y si las preguntas siguen siendo atacantes, dejarlo por un momento, dejarlo que se explaya, o que en todo caso diga las preguntas que tenga que decir y hablarlo en su momento, ¿no? Porque hay personas que dejan de lado estos signos o estos síntomas que pueden verlo y que es muy evidente. Y hoy en día también lo seguimos viendo, de que te atacan por celos, hasta te llegan a dar órdenes y en vez de solucionar el problema dicen, ah, no, ella es así, ah, no, él es así, él siempre ha sido así, o sea, por un momento sientes celos, pero igual, ¿no? Normal, no le hago caso, ¿no? O sea, ella me dice que lo elimine, pero no sabe que yo la tengo por otra red social, ¿no? Algo así. Entonces, hay casos donde uno deja pasar y no llega a conversar con la persona, no llega a conversar lo que realmente está sintiendo, porque sí, ahí viene lo que es la inteligencia emocional, pues. Porque si tú te conoces a ti mismo, vas a poder llegar a conocer a otras personas. Si no, no lo vas a conocer. No totalmente, porque es imposible conocer a una persona en su totalidad, pero sí llega a ser posible conocer qué cosas puede hacer esta persona cuando se presentan ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, vemos hoy en día de que los celos llegan a ser tan marcados y normalizados en la sociedad que, que hasta dicen, ¿no? Mi tóxica, ¿no? Mi bebito celoso, mi bebita celosa, mi celosita, ¿no? Entonces vienen estos adjetivos que uno se llega a pensar, pues, ¿no? En realidad, los celos es bueno, los celos me dan seguridad a mí porque sé que me quiere y que nunca me va a dejar, cuando en realidad no necesariamente es así, porque a veces la persona que siente tantos celos tiene miedo que alguien no pueda, se podría decir, pueda llevarse esa persona de tu vida y dejarte de lado, que antes de que lo hagan, tú lo haces. Antes de que esa persona esté con otra, mejor yo me busco a otra, ¿no? Para asegurarme, porque, o sea, ya sé que esa persona me muestra inseguridad, así que mejor me voy con otra. Y ahí viene el engaño, pues. Las personas que a veces llegan a tener este celos excesivo, que llegan a provocar conductas hasta antisociales, claro es el ejemplo de que, por ejemplo, no tienen remordimiento en haberle engañado a su pareja, ¿no? Y hay chicos o chicas que dicen, pero oye, pero tú me decías que no ande con este chico, con esta chica, porque no te gustaba, y yo te he hecho caso, ¿y por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? Si yo quise lo mejor para ti, y por eso dejé a todos ellos. Y lo único que te responden, y sin remordimiento, es, pero tú te buscaste eso, pues, ¿para qué me haces caso? No, sin remordimiento te responden la idea de que tú te mereces ser engañado o engañado, ¿no? Por mis celos, por mi seguridad. Y como consecuente, ¿qué pasa? La persona llega a afectarse, pues, emocionalmente. Y esto no solo afecta en un día, 2 días, esto afecta hasta en su próxima relación, donde la persona cree que es normal de que una persona debe impedirte ciertas cosas.
Y es bien triste, pues, sí, es bien triste porque al final te vas a encontrar con una persona que probablemente sea muy empática y no te limite, pues, no te limite y no te debe limitar tampoco, porque es lo normal. Y tú sientes que es un regalo de Dios o es un regalo maravilloso, pero en realidad eso es lo normal, ¿no? Donde una pareja se apoye, donde no haya esos ciertos remordimientos o celos, o se podría decir escenas, ¿no? Porque hasta provocan grandes escenas. ¿Y quién? Y o sea, acá también vienen otras cosas que tiene que ver quién refuerza estas conductas. ¿Quiénes son los responsables de reforzar la idea de que los celos son buenos o que impedir ciertas cosas son buenas? Eso tiene que ver bastante con los medios de comunicación, creo yo. ¿Por qué? Porque aunque no creamos, desde que estamos engendrados en el vientre, nosotros estamos siendo estimulados. Desde que estás dentro de tu futura mamá, vas a poder percibir todo lo que pasa a tu alrededor. Y de esa forma uno va a poder condicionarse también a lo que tiene que ver con lo que es amor. El amor, que hasta ahora tiene varias definiciones y tipos, muchos llegan a concluir que parte de amar es que te cele, que parte de amar es que la persona te diga qué cosas tienes que hacer y qué cosas no tienes que hacer. Entonces te limita a que tú no puedas ser tú, tu verdadero yo, y te sientes mal en el fondo, pero no lo dices porque aprendiste de que de esa forma no hay que expresarse, porque si no la persona se resiente y se va. Entonces creo que de esa forma uno llega a comprender también con la enseñanza, no solo en casa, sino también reforzamiento en el colegio y también en las universidades y hasta en el trabajo. ¿Por qué no decirlo, no? Muchos creen que ya la gente llega preparada para el trabajo, emocionalmente, ¿no? Cognitivamente, ¿no? Y sus requisitos para pasar el filtro llegan a ser un poco limitados, pero no se enfocan en que, por ejemplo, ¿no? Que a mayor emociones, ¿no? Positivas, se podría decir, satisfacción laboral o clima laboral también conocido, habrá mejor rendimiento, un rendimiento de los recursos que la empresa puede generar. Y igual en el colegio, a mejor emoción, me refiero a un sentido de emociones positivas y negativas, pero saber sobrellevarlas, estas van a generar mejores aprendizajes, mejores relaciones sociales. Entonces, de esta forma creo que uno puede ir desenvolviéndose mejor. Y cuando uno ya va aprendiendo esa gran diferencia de que los celos es un reto y si los celos es violencia, creo que va a ir comprendiendo lo que realmente conlleva los celos y cuáles son sus efectos a largo, mediano y corto plazo. Porque a corto plazo podemos ver que los celos quizás generen risa, porque algunos se ríen, ¿no? Ay, mi celosito, ¿no? Ja, 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 ¿no? Sí, no te preocupes, mi amor, él no significa nada para mí, ja, 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 ¿no? Y sus famosos emojis, ¿no? De risa, de risa. Y luego, ya más adelante, los celos ya no es que por qué te hablas con él, sino la orden del hombre o de la mujer es elimínalo, quítalo de tu vida, sácalo. Y tú, ay, pero ¿por qué me dices eso, no? ¿O por qué no? Y al final uno cae, pues, cae y lo elimina. Y poco a poco te vas apartando de tu entorno. Y cuando te apartas de tu entorno, dejas de ver a tus factores de apoyo. Y cuando dejas de ver a tus factores de apoyo, sea tu amigo, sea tu amiga, sea tu papá, sea tu mamá, la persona va a poder manipularte mejor. Va a poder crear en ti algo que él quiso desde un primer momento. Entonces, a largo plazo, ¿qué vemos? Feminicidios, suicidio, vemos violencia, violencia intrafamiliar, vemos también construcciones con niños que llegan a tener grandes problemas a nivel emocional,
a nivel cognitivo. Entonces creo que de esa forma uno tiene que ir diferenciando, ¿no? Esa línea tan fina de reconocer que uno debe saber dónde está, quién es y qué cosas también llegan a ser correctas o en todo caso, más que correctas, qué cosas te llegan a afectar. Porque cuando uno se conoce, llega a conocer qué situaciones son las que a mí me hacen daño, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se conoce, sabe que, por ejemplo, ¿no? Las películas de terror no puedo porque se me acelera el corazón al máximo y mis latidos están a 200. Las palpitaciones 200 salen. Entonces, cuando uno llega a conocerse, sabe que, por ejemplo, ese tipo de película no puede ver, ¿no? Y igual con la vida. Cuando uno puede conocerse, sabe que, o llega a reconocer de que esas conductas no están generando un crecimiento en uno. Y al no generar un crecimiento en uno, lo mejor sería buscar apoyo. No un apoyo de un sentido de que tu amiga o tu amigo te refuerce y te diga, ay, pero es normal que te cele, o sea, así es la cosa, ¿no? Así es la vida. Todas las parejas se celan, debes comprender. Pero la problemática se vuelve cuando esta persona es consecutiva y sobre todo llega a limitarte. Creo que esas dos llegan a ser la clave para poder identificar que este celo o este tipo de celo está afectando en tu vida. Cuando tú desde un primer momento dejas de ser alguien, dejas totalmente tu identidad. ¿Por qué? Porque te está limitando y alejando de las personas que más quieres. No necesariamente tampoco pueden ser personas, también pueden ser animales. Hay casos donde se ha visto parejas que sienten celos por las mascotas de su pareja y que dicen, bótalo, ¿no? ¿Por qué no donas ese animal que no vale para nada? Entonces, a veces uno no llega a entender eso. Y creo yo que por eso es necesario que cuando vas a conocer a alguien, conozca tus límites. Conozca tus límites, pero no solo lo conozca, sino que lo respete. Que lo respete y de esa forma creo que se va a poder llevar un mejor aprendizaje y una mejor convivencia, claro, ¿no? Creo que de esa forma también podríamos comprender como también entender de que nosotros al ser protagonistas de las conductas que vamos a tomar y asumir, reconozcamos que no todos van a pensar igual que nosotros, que no todos van a llegar a empatizar, pero eso no significa de que no todos tengan solución, sino que va a haber situaciones donde uno no va a poder solucionarlo. Y tiene que, se podría decir, atacar el problema de raíz, ¿no? Y a veces el problema de raíz es uno mismo. Uno mismo llega a ser el problema de raíz. Y no necesariamente por la persona que decidiste ser, sino también las condiciones que se te presentaron. Entonces, de esa forma creo que va a poder desarrollarse de forma adecuada, ¿no? Sí, creo que sí, porque no necesariamente la violencia se ve física, pues, ¿no? A veces uno deja de lado la violencia psicológica. Por ejemplo, tal vez el caso de que hay personas que te dejan de hablar, pues. Te dejan de hablar y te dejan de hablar por varios meses. Y tú, ¿no? Reaccionas y dices, ¿qué? ¿Cómo me va a dejar de hablar? O sea, solo porque hice esto, ¿no? Y te castiga, ¿no? Y inconscientemente te está condicionando. O sea, si tú no me haces caso mañana, no sé, te voy a quitar la casa, ¿no? Y sí llega el caso, donde llegan la gente, las personas se llegan a divorciar y se quedan con la casa, o se quedan con ciertos bienes y la persona no se da cuenta que todo ha sido producto no de una imaginación, sino de una ansiedad que ha provocado violencia en ella o en él y que no llega a reconocerlo verdaderamente porque hay un sesgo de por medio que evidentemente ha sido reforzado por varios factores, pues, de la crianza, la familia, los amigos, los medios de comunicación, las plataformas virtuales que también solemos revisar, ¿no? Y casi siempre es tu entorno pequeño, casi siempre. El entorno pequeño siempre te va a ayudar a superarte o a seguir reforzando la conducta que estás viviendo. ¿En qué sentido? En que tu entorno pequeño, por ejemplo, sean personas que tengan grandes objetivos, ¿no?
en la vida y digan, no, yo voy a estudiar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Y tú inconscientemente también te vuelves una persona con objetivos y metas. Y es así. Y creo que de esa forma uno puede ir reconociendo ciertas cosas. Y cuando llega a reconocer vas a ver que donde está no es el lugar adecuado, porque no me permite ser yo. Y cuando uno deja de ser la persona que es decir, su personalidad, evidentemente tiene que buscar apoyo y tiene que salir del lugar. Porque a veces creemos de que, sí, busco apoyo, pero me quedo en el lugar. Entonces ahí viene ese gran desafío, porque a veces uno cree que es fácil, ¿no? Que es fácil y juzgamos a las personas. Ay, qué tonto, qué tonta eres por dejarte manipular, eres una persona que no tiene autoestima, pero no nos preguntamos, oye, ¿qué sentiste, no? Que una persona te haga eso, o simplemente algo básico, ¿no? Acercarte y abrazarlo o abrazarla. ¿Por qué? Porque esta persona ha vivido por tanto tiempo manipulada o manipulado. Y nos reímos ante una manipulación. Y esas conductas llegan a normalizarse. Y creo que uno debe intervenir, pues. Intervenir y no solo ser testigo de que alguien está viviendo violencia, sino también ser un factor de apoyo, reconociendo los límites, claro. ¿Qué piensas tú, Jeremy, respecto a eso? ¿Respecto a la pregunta en específico o respecto a cada una de las ideas que has mencionado? En general. Mira, no, yo dentro de la misma investigación que he visto, sí, obviamente se determina esto de los celos, se puede llevar a un límite mucho más trágico, como ya lo has mencionado, algunas de las consecuencias, tanto desde el suicidio eh, hasta el homicidio, bueno, o feminicidio en algunos casos. Eh, y esto tiene obviamente un proceso que algunos autores como Lacan lo mencionan como el proceso de perverso, que es obviamente una serie de pasos, bueno, una serie de ideas, de procesos que van llevando poco a poco a justamente lo que tú mencionabas, ¿no? Y que se da de una manera con, vamos a decirle, gestos corporales que son obviamente tapados o obviamente son disfrazados de verdad cuando en realidad son mentira, ¿no? Y esto se da desde una idea, desde un gesto tan simple como es, dame la cuenta de tu Facebook, hasta el punto de llegarlo a yo me quedo con el celular y ya no me lo entregues, ¿no? Entonces, ¿qué tan inocente puede comenzar esto de los celos al comienzo de una relación justamente, pero que puede terminar de una manera inesperada, ¿no? Y esto también pasa con respecto a la personalidad cuando la otra persona también no muestra su verdadera cara, ¿no? Sino un tipo de máscara o un tipo de disfraz que de repente intenta aparentar o mostrar para quedar bien con la otra persona o simplemente para poder satisfacer, entre paréntesis, al otro u otra, eh, siendo esto como riesgo a que a largo plazo, o bueno, mediano, a largo plazo, esto se vaya notando, ¿no? Es un poco, yo diría que bastante que profundizar, y lo has profundizado creo bien, desde cada una de las ideas, porque tienen que ver mucho el vínculo, ¿no? Y eso también, y obviamente eso también se relaciona con lo que justamente llamamos en psicología, ¿no? Que se ha dado desde el complejo de Electra, con el complejo de Edipo también, ¿no? Que son, según algunas investigaciones, uno de los primeros celos que los catalogan como celos infantiles, ¿no? Que son desde el miedo o una sospecha que va a incorporarse una persona nueva, como es un hermano o hermana, hacia mi vida, y que supuestamente ante ese riesgo que se cataloga, uno va a perder la atención, ¿no? Uno va a perder todo tipo de, todo tipo
digamos que acompañamiento, en el sentido de poder compartir más momentos, ya no va a ser en las 24 horas probablemente, sino de que probablemente ya va bajando ese ritmo de cariño, en el sentido de que hay que cuidar a otra persona que también ha pasado por el mismo proceso que tú, pero que cuando eres niño, al tener algunas características que lo han mencionado libros como Papalia, que uno no ve más allá de lo que es uno, ¿no? Como pequeño, como niño, porque solamente piensa en sí mismo. El egoísmo se presenta mucho desde esa edad. Ya cuando uno va creciendo, ya puede ir, digamos, adoptando diferentes pensamientos, ¿no? Y obviamente estos suelen ser de los más inofensivos, pero también puede pasar de que de lo inofensivo pase a lo ofensivo, ¿no? En el sentido de que ya llegue a querer probablemente matar a la otra persona siendo un bebé, que ha pasado en testimonios, o desde un simple insinuación de los padres en que ya van a tener un nuevo hermanito, ya se convierte en una amenaza mental para en este caso los niños. Y obviamente esto, al ser de repente de niño vivido, también se puede trasladar hasta la juventud, bueno, en la adolescencia, la juventud, la adultez, y es ahí creo donde también se va formando, ¿no? Esa idea de que los celos son, más que todo, aquella, aquel sentimiento de miedo eh, por perder a la otra persona, ¿no? Que no necesariamente es así, ¿no? Pero que se da porque de alguna manera el entorno, los mitos, la misma construcción que se da en las películas, en las series, en algunas novelas de libros, los medios de comunicación, la farándula, etcétera, etcétera, nos han vendido, ¿no? Y que cuando llegamos a ponerlo en práctica realmente lo que dicen, uno se choca con una pared de la realidad donde te dice que la vida no se pinta tanto como lo hacen los conductores, los periodistas, o en algunos casos los youtubers también, ¿no? Que tienen una fuerza importante dentro de la influencia justamente con las personas ahora a nivel global, o sea, a una escala de tal magnitud que uno a veces se lo cree, ¿no? Y como justamente un poco cito a lo que tú mencionaste, ¿no? Suena bonito, porque en la realidad no es del todo agradable de que, por ejemplo, eso de los celos precisamente, de que es una prueba, ya uno lo incorpora a su chip mental, básicamente, porque luego ya con el pasar de los tiempos, o también pues se puede deber a otras carencias, ¿no? Como por ejemplo que también entraran en generalización, ¿no? De que si tu pareja, siendo hombre, por ejemplo, te ha engañado antes, entonces el próximo también lo hará. Entonces Ujú. es otro tipo de perspectiva, creo que mucho más social, pero también creo que tiene que ver con la parte interior, porque todo nace o creo que la lucha más impredecible, diría que es con uno mismo, ¿no? Porque al final el, el que, el que decide, el que percibe, el que tiene, el que construye cada uno de sus pensamientos es uno mismo, ¿no? En mi caso, Jeremy, en tu caso, Mariana, y probablemente sí, fulano y fulano, ¿no? Juan, Pedro, y Marta, y Rosa, etcétera, ¿no? Pero muchas veces, por no querer admitir o por no querer entrar en la idea de que uno es el dueño de sus propios pensamientos, porque en sí la vida es prestada, ¿no? O sea, y ha pasado que algunos terapeutas lo denominan como que la vida es solamente un hecho, un momento de paso, ¿no? Total. Eh, no sabemos si tenemos dos, tres, cuatro, cinco, o como los gatos, 7 vidas, como se denomina, ¿no? Pero, ¿qué más da si es una vida o 7 vidas? Creo que con una ya bastaría vivirla bien, ¿no? Eh, y justamente, tal y como también lo mencionaste muy bien desde la parte de la educación,
y justamente como ahora lo menciono desde la perspectiva del pensamiento, ¿tú crees que esto de los celos se, se manifiestan a través de un pensamiento de pertenencia más que de acompañamiento o compartimiento de tiempo con la pareja? ¿Te refieres a que si los celos llegan a ser parte del comportamiento o si llegan a ser parte de un constructo? Eh, ¿O en qué a ver, sentido? ¿tú crees que los celos se suscitan porque el individuo celoso tiene un pensamiento de pertenencia hacia la otra persona? Ah, ya, claro. Creo que puede llegar a creerse eso en ciertas personas, porque famosamente conocemos pues las famosas frases de pertenencia, que a veces lo obviamos, pero lo aceptamos inconscientemente, como la idea de que, es mi novia, ¿no? Es mi novia, mía, ¿no? Es mi enamorado, ¿no? En vez de decir, estoy con él, ¿no? Estoy en una relación con él. Ella está conmigo, ¿no? Sino dicen, ella es mi enamorada, ella es mi amiga, ella, ¿no? O ella, él, y así, ¿no? Siempre vamos con ese sentido de pertenencia a veces. A veces uno mismo, ¿no? Sí, ese es mío, ¿no? Y cuando somos niños también lo hemos dicho, ¿no? Sí, ese es mi juguete, no lo toques, ¿no? Y es nuestro. ¿Por qué? Porque nos ha enseñado de repente papá o mamá que hay que cuidar porque es tuyo y se lo hemos comprado para ti. Pero no diferenciamos la idea de que hay cosas tangibles, me refiero a cosas como una casa, un carro, ¿no? Que pueden ser compradas monetariamente, pero la persona no va a ser comprada, nunca va a ser comprada en un sentido sentimental, porque sí sabemos que hay trato de personas, que hay compra de personas, pero no necesariamente te compra ese sentimiento, ¿no? Entonces creo que va por ese lado de que a veces uno cree que va por el mundo recolectando personas, ¿no? Que los convierte en objeto. No necesariamente una mujer o un hombre, no creo que esto ya es ajeno al sexo. ¿Por qué? Porque a veces confundimos, ¿no? De que el hombre es el único que, que objetiviza a la mujer, ¿no? Que lo ve como un objeto, cuando en realidad a veces también son las mujeres que no necesariamente ven a las mujeres como objetos, sino también ven a los hombres como objetos. Tal es el caso de varias, de la farándula que nos muestran y nos venden, ¿no? Nos venden grandes imágenes de expectativas de, sí, él estuvo con ella, pero esto que el otro que hacía, se metió con ella, tuvo un hijo, no tuvo un hijo. Entonces, de esa forma nos va en realidad creciendo una novela en nuestra mente. Y poco a poco va reforzando la idea, porque hasta en las propias noticias dicen, ¿no? Era suya, pero la dejaron ir. Justo ahí, en el anunciado abajo, ¿no? Un chico de repente le engañaron y dice, era suya, pero ya le dejó ir, ¿no? O si no, familia encantada de tener una nueva integrante, ¿no? Y a veces abajo, debajo de ello, ¿no? Ponen que es parte de, que es su pertenencia de la familia. Y a veces los propios padres también creen que son dueños de sus hijos, pero no saben que los hijos son prestados y que va a haber un momento donde los hijos se van a ir del hogar y va a haber un momento donde esos hijos van a salir de sus vidas, no necesariamente salir emocionalmente, sino físicamente. Y cuando un padre no llega a comprender eso, el proceso de alejamiento del hijo cuando ya sea mayor le duele. Y le duele tanto que llegan a divorciarse de su pareja. ¿Por qué se divorcian de su pareja? Como un proceso de desplazamiento de emoción, ¿no? También comprendido por el psicoanálisis, de que al no decirle lo que siento por mi hijo, ¿no? Que se ha ido, que me ha dejado, que es un maldito, que esto, que el otro, yo le he dado de comer y todavía se va, ¿no? Se va.
Entonces creemos que a veces es así. A veces es así, llegan las problemáticas, llegan grandes problemáticas. Y cuando el chico o chica llega a crecer con esta idea de pertenencia, cree que todo lo que va consiguiendo en la vida es suyo. Cuando bien sabemos que hay cosas que sí son prestadas, y más que prestar, bueno, me refiero a objetos que son prestados, porque las personas llegan a ser pasajeras, ¿no? Llegan a ser pasajeras, una amistad, una relación. ¿Por qué? Porque si creemos en la idea de que del siempre, estaríamos en la nube, porque no estaríamos pisando la tierra, porque va a haber momentos donde quizás haya conflictos, problemas y que no van a poder superar. Y al no poder superarlo por tener diferentes perspectivas o objetivos en la vida, debes comprender que esa persona que te estuvo acompañando más no fue tuya o fue tuyo, debe alejarse de tu vida o va a salirse de tu vida, de esa etapa de tu vida, de esa pequeña etapa de tu vida. Porque a veces uno cree que, por ejemplo, ¿no? Hasta ahora se cree que el matrimonio es para siempre, que hasta que la muerte nos separe, y todavía lo dicen, ¿no? Lo siguen diciendo, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Y bien sabemos de que no necesariamente la muerte le va a separar, a menos que crean que la muerte es una pelea, a menos que crean que también la muerte es la muerte del amor. Entonces va por ese sentido. Y a veces el amor que está definido por diferentes formas, pero una de las grandes formas de las cuales yo puedo resumir es ese respeto mutuo, ese acompañamiento y sobre todo ese cariño y afecto que no muere, que se sigue construyendo día a día, porque bien decimos, bueno, siempre nos aconsejan, ¿no? Bueno, a mí particularmente me aconsejan, ¿no? Conoce bien a la persona con quien vas a estar, ¿no? Conócelo bien, conócela bien, pero yo sé en el fondo que nunca lo voy a conocer tal cual. ¿Por qué? Porque es diferente que esta persona te lleve a cenar, por ejemplo, ¿no? Que vayan juntos a cenar, conversen, un cafecito, ¿no? Y terminen de cenar y chao, cada uno a su casa, ¿no? A que estén en una casa conviviendo, tú cocines y luego te diga que laves. Y tú te amargas porque de repente toda tu vida estuviste acostumbrada a que te atiendan y no fuiste criado con la idea de que también tienes que ser autoeficiente. Porque independientemente seas hombre o mujer, tienes que saber sobrellevarte tú como persona en la vida, ¿no? Me refiero a las cosas básicas, cocinar, limpiar tu cuarto, asearte tú mismo, ¿no? Porque darías a conocer de que no eres una persona autoeficiente. Y a veces los padres dejan de lado esa idea, ¿no? Ay, no, porque es mi hijito único, o porque es mi única hijita mujer, por ejemplo, ella no debe hacer las cosas. Ella debe, ella debe estudiar, solo estudiar. Cuando eso es lo básico de la supervivencia, se podría decir. Porque si tú no puedes limpiar una casa, menos vas a poder organizarte bien también en tus trabajos. Es necesario que todo eso vaya paralelamente. Y a veces cuando no creemos eso, o bueno, creemos de que no somos responsables de esas cosas, sentimos de que esa persona que nos va a acompañar va a ser una sirvienta o un sirviente y creemos que es nuestra pertenencia, en un sentido de que yo decidí estar contigo, ¿ya? Pero más que tú estés conmigo acompañándome, quiero que tú seas mía o mío y me hagas caso en esto, en esto, en esto. Y es así. Creo que por ese lado a veces se refleja ese sentimiento de pertenencia y se sigue reforzando, pues no, eres mío, eres mía, siempre vas a ser mío, te amo, ¿no? Y entre otras cosas, palabras que no viene de ahora, viene de muchos años atrás y hasta las obras literarias lo reflejan. Reflejan a la mujer y al hombre también como un objeto de pertenencia más que un acompañamiento de dos seres vivos que llegan a tener sentimientos y emociones y que pueden llegar a compartir grandes experiencias juntas y deciden ya entender de que esa persona no es suya, sino que, que está
acompañándole por un momento de su vida y dependerá de de las circunstancias para que ese momento se vuelva quizás, ¿no? Hasta la muerte nos separe. ¿Por qué? Porque a veces hay parejas, sí, logros, de ser, ¿no? De haber superado cosas juntos, sino a veces, hoy en día, si se haría una gran encuesta, creo yo, sería por el soporte, ¿no? Ha habido varias parejas que han soportado y tolerado grandes cosas y que no lo han dicho, que no lo han dicho por miedo, un miedo que se puede resumir quizás al qué van a decir todos de lo que siento o de lo que pude hacer o lo que debía hacer. Entonces creo que para dejar, ¿no? Ese miedo de expresar tus emociones, es necesario reconocer primero que uno como persona está aquí en el mundo y que va a ser independiente y que debe ser independiente. Y si tú reconoces que eres independiente, eres autosuficiente, vas a estar preparado para compartir cosas. Porque si vas a creer en la idea de que necesitas amor, necesitas a alguien, necesitas tener a alguien que sea tuyo, sea tuya, un famoso que dicen te voy a hacer hoy mía, te voy a hacer hoy mío, cuando en realidad es un compartimiento de emociones, ¿no? Y si ya es algo físico, como el coito, es un acompañamiento también físico y emocional de ser el caso. Entonces creo yo que de una forma u otra todo tiene una gran correlación. Desde el gran aprendizaje, que a veces nos, nos enseña cosas que a la larga uno puede llegar a reflexionar. ¿Por qué? Porque creo que siempre estamos en un aprendizaje muy constante. Y que hoy en día, por ejemplo, yo entiendo ciertas cosas que ayer no entendí. Por ejemplo, la idea de que violencia es que una persona te maltrate psicológicamente, te controle psicológicamente, te deje de hablar, por ejemplo, psicológicamente, te deja de hablar. O sea, ¿dónde se ha visto eso, no? Hoy en día de repente puede ser muy común que personas que están amargas te dejan de hablar. Y ese es un gran ataque porque la otra persona no sabe, ¿no? ¿En qué está? Y ya, pues creo que crecer con esa idea nos impide ver más allá de la realidad, más allá de la realidad que es pensar lógicamente, ¿no? Usar el razonamiento y poder afrontar los nuevos desafíos. ¿Tú qué consideras, Jeremy? Buena pregunta. A ver, yo creo que también esto de los celos también está rodeado un poco de apego, ¿no? Porque tiene cierto vínculo obsesivo hacia la otra persona en que lo puedes perder y que vas a hacer lo que sea o vas a hacer cualquier tipo de comportamiento hasta inconscientemente irreconocible para uno mismo, con la única intención de que no lo quieras perder, ¿no? Y pagas o quieres pagar ese precio sin importar el costo. Eh, y esto también porque hay otro miedo, como también mencionabas, creo que hay otro miedo proyectado quizás en la otra persona que es del no quedarse solo o ver como la soledad como una tragedia o simplemente como el hecho de que esa persona se vuelve imprescindible para uno mismo, ¿no? Y obviamente esto cada uno lo crea, cada uno lo va construyendo dentro de su concepto, dentro de los valores que ha recibido, lo que ha visto en familia, eh, y lo que de repente ha sido una cadena familiar no necesariamente buena, pero que te hace aferrarte, ¿no? A la otra persona, detrás de ese aferrarse esté ese apego de que no es uno similar como el que se da de complejo de Edipo o el complejo de Electra porque se crea un vínculo de madre a hijo, de madre a hijo o viceversa, ¿no? De hijo a madre. Sí, lo dije bien.
Entonces, en esos casos puede ser que un vínculo, ahí se da un vínculo biológico, tanto desde padres a hijos, que es, se podría decir que es lo más natural, porque obviamente ya creas un vínculo afectivo primerizo, se podría decir, con las personas que, bueno, han sido tus progenitores. Pero ahora, ¿qué pasa si, digamos, esto se lleva a un extremo con la pareja que al comienzo primero comenzó siendo una extraña o un extraño? Y que como tú mencionabas hace un momento, ¿no? Y justo también eso me menciona constantemente mi abuela, que ya ha pasado por diferentes situaciones, uno no termina de conocer a la persona en general. Incluso hasta uno no termina de conocerse uno mismo, porque si bien Mm, es importante el autoconocimiento, sí, para poder de repente desenvolverte, para poder de alguna manera interactuar con las demás personas, para poder de repente organizarte, de repente para abocarte en cierta área laboral, para poder elegir una carrera, para poder de repente tener gustos particulares en los colores, en los géneros o en los tipos de repente de películas, series, de libros, bien, en esa parte es interesante. Pero creo que en el punto donde uno más puede darse cuenta de que es de repente, esa persona sabia o de que es esa persona, no sé, amable, realmente uno se da cuenta cuando llega, cuando llega al punto de compartir con otra persona. Realmente donde uno eh, puede confirmar o puede descubrir de que eso era totalmente cierto o no. Eh, y mucho de lo que a veces, y justamente eso comentaba ayer con otro amigo de la carrera, es por qué queremos eh, primero conocer a la otra persona cuando en realidad no nos conocemos primero a nosotros mismos. O sea, parte creo que también de esa idea es la que no nos han potenciado desde pequeños, ¿no? Intentamos conocer a otra persona o querer a otra persona, pero no a querernos a nosotros mismos. Y hay otro autor como Walter Rizzo que menciona en sus libros que qué importantes son cuatro ejes, ¿no? Dentro de esta construcción, que es tanto el autorreforzamiento, que es importante, como tú mencionaste, de compensar ciertas actitudes que obviamente sí son beneficiosas para uno mismo y bueno, que te motiva eh, en cierto punto. La autoimagen, que es obviamente qué tan satisfecho estás con tu apariencia física, qué tan elegante o qué tan alegre te puede de repente enorgullecer ese peinado que de repente te llama la atención, o que de repente qué suéter o qué chompa te puede gustar para que uno pueda, digamos, tener un mejor concepto de sí mismo, y ahí justo llega el otro punto, que es en cómo te defines a ti mismo. Y por último, y es de los que más creo que tú rescataste dentro de tus ideas, es la eficacia, ¿no? Cómo te percibes o qué tanto confías en ti mismo, la autoeficacia, que es hasta qué punto puedes llegar de decir, eh, no involucro a los demás las opiniones de los demás como una idea determinante, sino como una idea secundaria, quizás, porque es importante recibir el feedback, los comentarios, los consejos de otra persona, porque en cierto punto uno te puede reconfortar, te puede dar cierta fortaleza para no cometer los errores que de repente ellos cometieron, o simplemente para no volver a tropezar. Es importante recibir consejos que te permitan, obviamente, reconfortarte. Ahora, si creo que el daño que también se da dentro de la sociedad, y creo que es más evidente en adolescentes, es cuando ponemos a la opinión del otro como más importante que la tuya, ¿no? Que creo que es de lo más
probablemente confuso, y me ha pasado con amigos que me han comentado, oye, ¿qué quieres decir con esto? O sea, que la otra persona no tiene importancia. Bueno, en el caso de la pareja, obviamente, tiene, es bonito que, digamos, puedas contárselo a una persona, pero no al punto de ponerlo como algo determinante, no al punto de llegarlo, de que solo esa opinión ya dice mucho de ti, cuando en realidad solo estás haciendo como un canibalismo emocional y te estás desvaneciendo dentro de la otra persona, ¿no? Y pasa, y que y pasa que cuando termina, uno dice, ¿no? ¿Quién soy? O, o llegan al punto también de decir, no, oye, sin ti no puedo vivir, sin ti no respiro, que es también uno de los temas creo que van pues, probablemente de la mano. No digo que igual, porque no tienen la misma raíz, pero creo que van rodeados de esto de los celos, y que son obviamente obsesivos. O sea, decir ya obsesión ya habla como símbolo de exceso, ¿no? Se podría interpretar. Ahora, lo que digamos también tenía duda, y justamente quería hablarlo contigo, Mariana, si bien hemos tenido algo de celos innatos, vamos a ponerlo en ese contexto, desde el complejo de Edipo o Electra. ¿Tú crees que esto de los celos es algo adquirido o innato en una persona? Mm, ahora que me pongo a pensar sobre lo que es innato, es un poco complicado. Creo que va a haber dos puntos de partida. Uno, un primer momento, perdón, decir lo que es innato, porque el ser humano está hecho para poder sobrevivir ante el medio, ¿no? Y como está hecho para sobrevivir ante el medio, siempre vamos a tener, no, bueno, ese sentimiento de miedo, ¿ya? Y el miedo es parte de los celos, de perder algo. Entonces creo que es innato desde un aspecto de supervivencia, quizás. Puede ser visto desde ese punto de vista. Creo que ya cuando uno se desarrolla, puede ya ser ya estimulado o en todo caso reforzado ese miedo, porque es natural sentir miedo. Lo diferente llegaría a ser cómo tú enfrentas ese miedo y cómo tú afrontas esos celos que llegas a tener, ¿no? Por ejemplo, antiguamente, ¿no? En las cavernas, cuando el ser humano estaba lejos de una civilización donde la comida era procesada, ¿no? Lo que hoy en día sabemos y conocemos, ¿no? Las personas que vivían en ese entonces tenían ciertos celos, pero no tanto por otras personas, sino los celos también eran por su entorno natural. Tal es el caso del sol, ¿no? ¿Por qué el sol brilla tanto y mis ojos no pueden brillar tanto? Es algunas preguntas que sus dibujos denotan dentro de esa parte de la historia. Como también había celos de por medio cuando venía una persona nueva al mundo. Y eso era construido por el hecho de la propia sociedad en la cual convivía esta persona. Entonces creo yo que llega a ser estimulado y también llega a ser reforzado. Tal es el caso del desapego de un primer momento cuando uno es niño o niña. Y de esa forma uno va adquiriendo nuevos conocimientos y tal es el caso de diferenciar lo que es bueno, lo que es malo, un poco de filosofía se podría decir también, ¿no? Porque entra el detalle de que estaré haciendo bien o estaré haciendo mal, ¿no? Preguntas que a veces nos provocan tristeza porque a veces uno actúa sin conocer, no con la ignorancia. Y creo que eso mayormente pasa cuando estamos desarrollándonos, hasta ahora mismo, cuando estamos jóvenes. De repente habremos cometido algunos errores grandes, pequeños, cual sea, pero errores que
nos ha traído a algunos quizás un momento de reflexión y a otros no. Entonces creo que desde ese punto de vista podríamos verlo desde esos dos lados, ¿no? De que en un primer momento se toma como supervivencia y que desde otro punto de vista también se puede considerar como el reforzamiento por parte del entorno y el entorno a todo nivel, pues. Creo que de esa forma también uno va discerniendo de las perspectivas que pueda aprender en diferentes cosas. Como ahora, por ejemplo, yo sí estoy en contra de la violencia, ¿no? Para mí que alguien, pero no signifique que yo repugne a alguien que ejerza la violencia. Por ejemplo, ese es un punto de vista que algunos difieren, ¿no? Hay algunos que odian la violencia, totalmente, odian. O sea, no solo están en contra, sino que lo odian, hasta el punto de maldecir, ¿no? Hasta el punto de querer la muerte de esa persona que ha violentado. Bueno, y bueno, esa no es mi idea, ¿no? No es mi idea. Pero a la persona yo creo que también hay que respetarla y siempre verla con las condiciones que uno puede percibirlas. Y creo que, bueno, yo eso lo he aprendido a lo largo de lo que me han instruido tanto mi familia como en mi colegio, ¿no? También los colegios enseñan la idea de respeto, de discriminación, ¿no? Entonces creo que el punto de partida inicia con un aspecto innato, pero llega a terminar con un aspecto social. ¿De qué manera te están involucrando ciertos factores para que tú si, no logres enfrentar este miedo y lo conviertas a veces en culpa, en una culpa tan llena de, hasta a veces de odio a sí mismo, porque cuando uno siente celos a veces llega a compararse. Y es un poco complicado, pues creo yo. ¿Tú qué consideras, Jeremy? Bueno, eh, yo creo que no necesariamente una cosa lleva a la otra, ¿no? Eh, Como tú creo que también lo dijiste al comienzo de la entrevista, eh, es importante ver el antes para poder probablemente eh, tener indicadores, eh, poder más o menos predecir lo que puede hacer esa persona, lo que pueda eh, manifestar luego dentro en el caso de una relación de pareja, una posible convivencia, como lo ilustraste bien dentro de la pareja con una cena, ¿no? Que puede ser un hecho tan simple como también algo tan grotesco a la hora de ponerlo en práctica, ¿no? Porque y eso puede pasar simplemente, y eso también se da justamente cuando los padres son jóvenes, ¿no? No dejaron de ser todavía eh, lo suficientemente maduros, al menos en edad, ni aprender muchas cosas, y se quedaron a medio camino para volver a empezar otro camino. O quién sabe, de repente en otro camino, pero de repente se quedaron ahí, y no porque el hecho de formar una familia joven sea un atasco ni un obstáculo, sino de que los objetivos van variando, la circunstancia va cambiando, la reacción ante tal hecho es otro, no es lo mismo decir que un psicólogo o un arquitecto o un ingeniero eh, a tal edad, o no sé, a los 40 años, se sienta más satisfecho que uno de 24, porque los dos tienen, si bien, la misma profesión, pero tienen de referencia otro tipo de objetivos y a diferentes tiempos, que obviamente a largo plazo uno se va sintiendo, no diría que ni bien ni mal, pero que una sensación distinta para poder afrontar la vida, ¿no? Y esto justamente también eh, se nota, yo creo que mucho más notoriamente, eh, o bien con los celos, que pueden ser una causal dentro, dentro de la violencia,
y no solamente la violencia física, sino obviamente la psicológica, bueno, y también en algunos casos la verbal, ¿no? Que creo que no se puede ni perdonar de ninguno de los géneros, ¿no? Porque obviamente tanto hombres como mujeres lloran, tanto hombres como mujeres duelen, en el sentido de poder, obviamente, tener algún tipo de sensación ante tal hecho, malo o bueno, pero que creo que también creo que va a perdurar, y no porque sea necesariamente pesimista, ¿no? Sino porque todavía se sigue promoviendo a través de, ya sea las novelas mismas, ya sean las mismas series que se ven por Netflix, o hasta incluso en casa, ¿no? Que es lo que pasa y cuando, cuando hay padres que ya no se aman y que ponen como excusa de que simplemente siguen todavía con esa persona o siguen todavía con esa mujer o varón porque simplemente no quieren que tengan una mala impresión sus hijos, cuando ya desde ya se causó, porque se da o se puede interpretar desde los gestos, desde un gesto de indiferencia hasta un gesto digamos, de amor, ¿no? O de odio, o de celo, o de recelo, quizás también. Entonces, si desde ya los niños ya tienen ese impacto, o ya tienen esa idea, y como justamente lo decía Adler, ¿no? Que es a través de la imitación, ¿no? Si Sí, ven de que hecho. tú haces eso, o ven que sus máximas autoridades, como los consideran los niños, a sus padres, que hacen eso, entonces no te digo que de repente los niños lo vayan a hacer, pero inconscientemente probablemente sí, porque lo vayan a ver como algo común, ¿no? Ah, sí, sí, veo que Sí, también. papá le pega a mamá, entonces yo cuando vaya, entonces yo también al colegio, yo le pego a mi amiga, ¿no? Y no, y te dicen, no, yo lo vi eso en casa, y papá dijo que estaba bien. Sí, pues, Jeremy. Sí, la verdad que sí, tiene muchas cosas que ver. Yo la verdad que sí ha sido un gusto hablar. Es necesario, creo yo. Y creo que de esa forma también vamos aprendiendo. Y vamos a Sí, seguir aprendiendo. no, sí, somos seres Yo, evolutivos. sí, yo ahora ya me voy despidiendo. Tengo que hacer cosas. Ya, no te preocupes. Un gusto. Ya cuídate, Mariana, Jeremy. Mariana, te quería hacer una pregunta, pero es de sí o no, así que no creo que sea larga. Bien, Ya si es dicotómica, no hay problema. ya, vale, tal vocabulario. Bien, ¿te consideras celosa? Mm, mi risa, ya ves, mi risa, ¿cómo expreso? ¿Afuera? No, ¿Acá? no, creo que sí siento miedo, pero no llego al punto de crear ciertas ideas. Antes quizás sí, antes sí, pero ahora creo que no. Tengo otras es- perspectivas diferentes, ¿no? Creo que también uno va aprendiendo también. Bueno, Jeremy, cuídate. No, gracias, gracias por todo, cuídate bastante. Saludos, abrígate, abrígate que hace frío.